Prácticamente en todos los idiomas y culturas encontramos historias de amor trágicas. En el caso del persa tenemos la historia de Josro y Shirin, una famosa historia trágica de amor escrita en persa por Nezami Ganjavi, que nació en el año 1147 y murió en el año 1209, quien fue uno de los pilares de la poesía persa debido a su estilo diferenciado. Una de sus obras más conocidas se llama Los 5 tesoros de Nezami, en la que invirtió más de 30 años de su vida. Josro y Shirin es la segunda obra dentro de esa recopilación. Se considera un clásico dentro de la poesía amorosa universal y narra la relación amorosa entre el rey sasánida Josro II y la princesa Shirin, de la cual ya habían hablado otros autores, como el poeta persa Ferdowsi. La primera parte de este trabajo de investigación consiste en un breve análisis del poema. A continuación, hablaremos brevemente de otras obras que toman la historia de amor de Josro y Shirin como referencia y adaptaciones a otros medios. El poema consta de unos 6.150 versos y se compuso a lo largo de un periodo de unos 16 años, aproximadamente entre 1175 y 1191. Si bien el relato está escrito como una historia ficticia, tanto los personajes y su relación como el contexto histórico son verídicos. A continuación, vamos a hablar brevemente de los dos protagonistas del poema. El rey Josro II, nieto de Josro I de la dinastía sasánida de Irán, ascendió al trono tras una rebelión cortesana llevada a cabo contra su padre, aunque se encontró con una serie de dificultades que le obligaron a recurrir a la ayuda de los bizantinos para reinstaurar su poder. Sin embargo, este hecho terminaría involucrando al país en una serie de conflictos que pondrían fin al reinado de Josro II, al ser asesinado bajo las órdenes de su propio hijo. En cuanto a la protagonista femenina del poema, en la obra se habla de Shirin como una princesa, pero se cree que en realidad era una esclava armenia cristiana de la corte del padre de Josro II, que terminó convirtiéndose en esposa de este y por ende en reina. Aunque su fe cristiana no fue sino causa de controversia, como queda en evidencia en una dedicatoria de Josro II a San Sergio, que dice así: «Y puesto que Shirin es cristiana y yo pagano, nuestra ley no nos concede la libertad de tener una esposa cristiana. Así pues, en razón de mi gratitud hacia ti, por esta razón hice caso omiso de la ley, y mantuve y mantengo de día en día a esta entre mis esposas como legítima. Y así resolví ahora suplicar a tu bondad que conciba en su seno». Pese a todo, Shirin es reconocida como una de las esposas más influentes de Josro. Hizo construir un convento y una iglesia cerca del Palacio Real y utilizó su influencia sobre el rey para proteger a los cristianos. A continuación, os voy a hablar brevemente de la historia de amor escrita por el poeta Nezami. Josro estaba enamorado de Shirin, pero había otro hombre interesado en ella, Farhad. El rey Josro, enojado ante la aparición de este otro pretendiente, le propone una misión imposible y hacen un trato. Si Farhad logra atravesar la montaña de Bisotun y construir un túnel, podrá casarse con la princesa Shirin. Farhad consigue llevar a cabo esta tarea, pero Josro, descontento con ello, envía un emisario para que engañe a Farhad, diciéndole que su amada ha muerto. Este, desolado ante la noticia de la pérdida de Shirin, se suicida. Al final, Josro salva a Shirin de un león y se casan. En este siguiente apartado, vamos a ver de forma breve cómo esta obra ha sido reinterpretada, adaptada o referenciada a lo largo de los años. Cabe destacar que el estudio de los poemas compuestos a modo de imitación de la obra de Nezami ha comenzado recientemente y además los investigadores no coinciden en los criterios a seguir para considerar una obra como imitación. Aún así, nos encontramos algunos poemas que sí encajarían dentro de esta categoría, donde la historia narrada es la misma con ciertas variaciones, como el nombre o la historia de algunos personajes. Por ejemplo, en la obra del poeta Arfi encontramos ciertas referencias a la obra de Nezami,
que podrían llegar a considerarse una crítica, puesto que replantea la historia que precede a Hosro y Shirin. También encontramos la novela del autor turco Orhan Pamuk de 1998, titulada Me llamo Rojo, cuya trama romántica hace referencia a la historia de Hosro y Shirin, la cual es relatada en el libro. También encontramos reinterpretaciones de la propia obra de la mano de una serie de poetas y escritores sufíes originarios de zonas que previamente formaron parte del Imperio persa. Estas obras reaccionan y dan diversas respuestas a una serie de temas y reflexiones abordados en el poema de Nezami. Y por último, existe una cantidad bastante amplia de adaptaciones al formato cinematográfico de Hosro y Shirin. La obra ha sido adaptada en diversas ocasiones desde 1926. La obra de Nezami ha servido de inspiración para una película iraní de 2008 titulada Shirin, realizada por Abbas Kiarostami. En esta película, formalmente inusual, la historia se cuenta a través de las reacciones de un público de mujeres iraníes sentadas viendo una película en un cine. El espectador tiene que adivinar la historia con solo ver estos rostros emocionados y escuchar la banda sonora de la película. También encontramos una comedia romántica de 2021 de Bollywood que tomó inspiración de la historia de Hosro y Shirin. Para concluir, me parece que la obra Hosro y Shirin es una gran muestra de la literatura clásica escrita en persa, además de un buen ejemplo del estilo del poeta Nezami. Esta trágica historia de amor, aunque tenga partes de ficción, podría ser una buena forma de acercarse a la historia de Irán y su cultura.